Alexandre Skudun. El jugador. En una pequeña habitación redonda, con una única ventana cerrada por pesadas persianas, el aire era sofocante. El humo de los cigarros se elevaba hasta el techo, esparciéndose en nubes por todas partes y envolviendo la bombilla eléctrica, que ya de por sí apenas cumplía con su función. El ambiente estaba viciado. Olía a sudor y a bebidas alcohólicas fuertes. 4 hombres sentados alrededor de una mesa redonda se miraban nerviosos, sujetando sus cartas con más fuerza. Ninguno de ellos quería rebelarse por accidente y quedar fuera del juego, en el que ya se habían apostado $140,000. Chuck, un hombre de porte atlético con el cabello peinado con esmero, miró al que estaba sentado a su derecha y levantó una ceja inquisitivamente. El aludido frunció el ceño. Levantó su vaso de coñac armenio y lo vació de un solo trago. Sus ojos negros, como carbones, se movían inquietos, recorriendo a los demás jugadores. Desde las profundidades de su chaqueta de tweed, que le ajustaba con fuerza, Chuck sacó un pañuelo, algo desgastado, y se secó la frente sudorosa. Decídete, Chuck. Le instó un joven rubio desde el otro lado de la mesa. Tenía un rostro anguloso y una cicatriz que se extendía desde su oreja derecha hasta casi el cuello. Era un tipo desagradable. Su cara parecía una espantosa máscara sacada de una tienda de horrores y sus ojos revelaban a un asesino despiadado. Pasó. Chuck dejó caer las cartas boca abajo y suspiró con alivio, como si acabara de cerrar un buen negocio. Acababa de salvar su dinero. Quedaban 3 jugadores. Sobre la mesa reinaba un silencio absoluto. En la distancia, una mosca zumbaba de forma irritante, pero a nadie le importaba. Tony. El joven rubio sonrió con aire depredador y miró fijamente a su vecino. Creo que un par de miles más solo embellecerán la suma. Subo la apuesta a 150,000. Tony era todo lo contrario a Chuck. Llevaba un bigote bien recortado y una abundante cabellera, siempre peinada con brillantina y arreglada según la última moda. Era un hombre que buscaba la perfección en todo. Cuidaba su apariencia, iba al gimnasio y era muy selectivo con las mujeres, que se le colgaban en masa. En el fondo, no era un jugador. Simplemente, como el rubio, amaba el dinero con pasión. Patrick. Los dos dirigieron su mirada al tercer jugador en la mesa. Este era un enigma. Aparte de su nombre, la única pregunta permitida en este tipo de encuentros, no se sabía nada más de él. Parecía muy joven e inexperto. Sin embargo, al desprenderse de su apuesta inicial de $20,000, lo había hecho con la indiferencia de un profesional, lanzando el dinero a la mesa con un gesto despreocupado. ¿Subo a 200,000? Su voz no encajaba con su apariencia. A simple vista, tenía unos 25 años. Delgado, con labios carnosos y ojos color miel. Vestía unos vaqueros gastados y una camisa de lino rojo. Ni su aspecto ni su vestimenta correspondían a alguien con tanto dinero. Tony resopló. Será mejor que le preste más atención. Si este chico no es solvente. Por supuesto, eso no era un problema. Abajo estaba de guardia el matón del lugar, capaz de sacarle hasta el último centavo a cualquier perdedor. Y si el chico no era un tonto, debía entenderlo perfectamente. Está bien, muchacho. El rubio, conocido como Buzz, rebuscó en el bolsillo trasero de sus pantalones y sacó un fajo de billetes. Otros 10,000. Vaya, chicos, están apostando a lo pequeño. Tony frunció el ceño. Juguemos en serio. No vinimos aquí para una simple reunión. Levantó del suelo un maletín marrón de piel de cocodrilo, hizo saltar los cierres y tras unos segundos sacó parte de su contenido y lo dejó sobre la mesa. Aquí hay 150,000, señoritas. Soltó con ironía. Subo la apuesta en $150,000. Chuck, que todo ese tiempo había estado sentado en una postura relajada, se irguió de golpe y silbó. El bote ascendía a 360,000. Bud aflojó su corbata y se frotó las mejillas. Primero miró a Tony, luego a Patrick. Si ese tipo hablaba en serio, la ganancia podía ser enorme. Se pasó la lengua por los labios resecos.
Patrick pensaba con tensión. ¡Aquí está! La oportunidad de ganar una fortuna, hacerse rico en una sola noche. Miró sus cartas. Tenía opciones. Y bastante buenas. Piensa, chico, piensa, se repetía. ¿Debería cambiar 2 cartas? ¿O toda la combinación? ¿O mejor dejarla como está y confiar en la suerte? Aunque aquí no parece buena idea depender solo de ella. Tony estaba algo nervioso. ¿No habré subido demasiado pronto?, se preguntó. Tal vez debía esperar a que alguien saliera del juego primero. Por alguna razón, Bud no le preocupaba demasiado, pero ese chico extraño le daba mala espina. Una vaga inquietud se apoderaba de él. Algo no está bien con ese tipo. Llevo años jugando y nunca me he encontrado con alguien así. Se muestra demasiado seguro y relajado. Esa sonrisa de autosuficiencia no parece de alguien que esté faroleando. Debo estar atento. Todo se decidirá entre él y yo, concluyó. Se sirvió otra copa de coñac y la bebió de un trago, sin acompañamiento. La tensión en la sala aumentaba. El segundero del reloj, colgado en la pared opuesta a la mesa de juego, había cruzado el número 12 3 veces. Bud tamborileaba los dedos sobre la mesa. Tony intentaba leer los pensamientos de sus oponentes, pero sin éxito. Patrick, por alguna razón, observaba detenidamente el rostro de Chuck. Sus ojos castaños recorrieron con precisión la figura corpulenta del hombre que había salido demasiado temprano del juego. ¿Vamos a quedarnos sentados aquí hasta el amanecer? Tony finalmente rompió el silencio. Si nadie quiere subir la apuesta, entonces el premio es mío. Dijo esto sin realmente esperar nada, solo para sacudirse el letargo y ocultar la creciente inseguridad que sentía. No te apresures. Bud escupió la colilla de su puro apagado, sacó otro de una caja dorada, encendió el encendedor y lo prendió. No te apresures, Tony. Desabrochó la cremallera del bolso que estaba junto a su silla y sacó fajos de billetes. 150.000. Para ser honesto, tenía otros planes para estas bellezas, pero si me están ofreciendo ganar más, pues adelante. El dinero pasó al centro de la mesa. ¿Qué dices, hijo? Tanto Bud como Tony giraron hacia Patrick. O estás dentro o te retiras. Patrick se frotó pensativo el puente de la nariz. Su mente trabajaba a toda velocidad. Podría ser que estos dos hayan hecho un trato para dividirse el premio y dejarme con las manos vacías. Bueno, ya veremos. Sonrió con intención. Levantó su suéter, debajo del cual llevaba un cinturón de dinero. Sacó la cantidad requerida y la arrojó sobre la mesa sin más, como si fueran simples recortes de una revista vieja en lugar de dólares. Bien, ¿mostramos nuestras cartas? Tony soltó una carcajada triunfal que disimuló con una tos fingida. Bud se encogió de hombros. Patrick permanecía en silencio. Entonces, revelamos las cartas. Tony separó la primera de sus 3 cartas y, saboreando el momento, la acercó a la mesa. Esperen. La voz de Chuck hizo que Tony se sobresaltara y casi dejara caer la carta. Miró sorprendido a su vecino y luego dirigió la misma mirada a los otros 2 jugadores. Esperen. No se apresuren. Les propongo una pequeña apuesta. La expresión irónica y algo boba de Chuck desapareció de su rostro. Ahora su apariencia irradiaba misterio y melancolía. Ya no le corría el sudor por la frente y sus piernas, que antes se movían inquietas bajo la mesa, ahora estaban firmemente plantadas. Bud frunció el ceño, calculando algo en su mente. Patrick se relajó. Tenía razón. Chuck había salido del juego demasiado pronto, y ahora, al parecer, estaba volviendo a él. Tony, Bud, Patrick, Chuck recorrió con la mirada a los jugadores. hay $660,000 en juego. Gracias. Sabemos contar. Gruñó Bud con irritación. Tranquilos, caballeros. Como dije, les propongo una apuesta. Chuck sonrió de manera inquietante, mostrando sus dientes amarillentos por el tabaco. Como salí del juego, no tengo derecho a reclamar este dinero. Pero
El segundero del reloj golpeaba como un martillo en los oídos. Todos los presentes se convirtieron en puro oído. Hasta la mosca que zumbaba en la ventana guardó silencio. Pero... Chuck repitió, levantando un dedo. entre nosotros hay un tramposo. El golpe fue brutal. Tony casi saltó de su asiento. Bud, asustado, apretó sus cartas contra su pecho, y el rostro de Patrick cambió ligeramente. Ahora en sus ojos se leía curiosidad. La partida había tomado un rumbo diferente. No el que él esperaba. Algo se estaba gestando. Algo malo. Sí, en esta mesa hay un tramposo de primera. Chuck hablaba con cortesía. Va a ganar esta partida, y se llevará todo el dinero. No importa qué cartas tengan ustedes, él siempre tendrá más. Chuck sacó un cigarro con calma y lo encendió. Vertió coñac en su vaso medio vacío y se inclinó más cerca de la mesa. ¿Y yo sé quién es? Los presentes no necesitaban preguntar a quién se refería con él. Todos captaron el significado de sus palabras. Patrick miraba fijamente a Chuck, mordiéndose el labio. Les propongo a cada uno de ustedes la oportunidad de ganar. Me iré a la habitación contigua. Quien lo desee, puede hablar conmigo en privado y recibir una pista sobre cómo ganar. La pista dependerá de la cantidad de dinero que ofrezcan. Cuanto mejor el pago, mejor la información. Les recuerdo, hay $660,000 en juego, y saben que al tramposo le encantará llevarse todo el premio sin casi ningún esfuerzo. Chuck se apartó suavemente de la mesa, levantó su corpulenta figura de la silla y se dirigió lentamente a la habitación contigua, echando humo como una pequeña locomotora. Cuando la puerta se cerró tras él, los tres jugadores se miraron en silencio. Está faroleando. Tony bebió un trago de coñac de su vaso y aplastó con rabia la colilla en el cenicero. Ese bastardo quiere sacarnos dinero. No pudo hacerlo en la mesa, así que ahora usa trucos sucios. Y vaya idea que tuvo. Un tramposo. Es ridículo. Propongo terminar la partida y marcharnos en paz. Bud se frotó la barbilla. No lo sé, Tony. Ese Chuck fue bastante convincente. ¿Qué sabemos sobre él? De hecho, ¿qué sabemos los unos de los otros? Es la primera vez que jugamos juntos. Si tiene razón y alguien aquí es un tramposo, entonces el juego no es limpio. Y si es así, tenemos derecho a seguir el mismo camino y pedirle pistas a Chuck. Al menos eso igualaría las posibilidades. Patrick meditaba. La pista dependerá de la cantidad de dinero que ofrezcan. Qué sencillo. Te deshaces de tu dinero por un consejo, que ni siquiera tiene que ser cierto. Y luego, cuando pierdes, te preguntas con horror a dónde se ha ido Chuck con tu dinero. Y él siempre podrá excusarse diciendo que alguien le ofreció más. Entrelazó los dedos y apoyó las manos en la mesa frente a él. No importa lo que Chuck ofrezca. No quiero tener nada que ver con él. Declaró. Tony y Bud se miraron asustados. Patrick vio claramente cómo en sus mentes primitivas se encendía un rayo de sospecha. «Es él, el tramposo», Yo iré, Bud. dijo Tony con voz ronca de emoción. Vuelvo enseguida. Apretando con cuidado sus cartas contra el pecho, se dirigió a la puerta cerrada, arrastrando su maletín de cuero detrás de él. «¡Pobre diablo!». Patrick negó con la cabeza con fingida compasión y esperó pacientemente. Si estos idiotas deciden darle su dinero a Chuck por una supuesta pista que los llevará a la victoria, es asunto suyo. Era doloroso mirar a Bud. Su rostro se había demacrado, sus ojos se habían apagado, y sus labios murmuraban algo ininteligible. Minuto a minuto, su confianza se desmoronaba. El dinero seguía en el centro de la mesa. La idea de tomarlo y noquear a Patrick le había pasado por la mente 2 veces. Sin embargo, la descartó, sabiendo que eso acabaría con su reputación. Claro, Mike, el guardia de abajo, probablemente lo dejaría pasar por un soborno. Pero después de eso, ningún club volvería a aceptarlo. Y poco más de $500,000 no valían la pena. Suponía que Patrick también había considerado la misma posibilidad,
pero parecía haber encontrado sus propias razones para rechazarla. Pasaron 5 minutos. Booth abrió una nueva botella de coñac. Estaba extremadamente nervioso. Sus manos temblaban y el sudor le corría por la frente. «Este chico no está ni un poco preocupado», pensaba Bud mirando a Patrick. «Sabe mucho más de lo que deja ver». El joven seguía compuesto e inmutable. Se sentaba erguido, con los codos ligeramente separados, y sus ojos mostraban una indiferencia absoluta hacia lo que estaba sucediendo. Bud apartó la mirada y su mente vagó hacia otros pensamientos. «Me pregunto cuánta plata le ofrecerá Tony a Chuck por una pista. ¿Sería posible cambiar las cartas? Aunque eso era poco probable, ya que cada carta tenía un sello especial del club, visible solo bajo luz ultravioleta. Era imposible falsificarlo. Y cualquier intento de hacerlo se castigaba severamente, primero con una multa de $500,000, y si se repetía, con la expulsión definitiva del juego. Para siempre. La ansiedad crecía en su interior. «¿Estás bien, Bud?», preguntó Patrick después de un momento. Cierra la boca, sabandija, y que te quede claro, te estoy vigilando muy de cerca. Atrévete a hacer alguna jugada sucia y lo lamentarás. El joven solo se encogió de hombros. Estaba comenzando lo que él más odiaba, cuando los jugadores perdían el control de sí mismos. Y eso nunca llevaba a nada bueno. Mal asunto. El estado nervioso de Bud estaba al borde del colapso. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, sin fijarse en nada por mucho tiempo. Su mandíbula se tensaba. ¿Dónde diablos está?, gritó Bud, golpeando la mesa con el puño. Como si hubiera escuchado sus palabras, la puerta de la habitación contigua se abrió, y en el umbral apareció un radiante Tony. Caminó con orgullo hacia la mesa de juego y se dejó caer suavemente en su asiento. Disculpen por la espera. ¿Continuamos con la partida? Bud prácticamente salió disparado de su silla. Con su bolso en mano, se apresuró a toda prisa hacia donde lo esperaba Chuck, detrás del biombo. Los nervios te están matando, ¿eh? Tony le guiñó un ojo a Patrick y sonrió. Amigable y sinceramente. Como si acabara de recibir una buena dosis de heroína. Interesante personaje, ese Chuck. Continuó, sacando de su bolsillo un estuche dorado para cigarros y extrayendo un puro cubano. Sus movimientos eran fluidos y tranquilos, lo que puso un poco nervioso a Patrick. ¿Qué demonios ocurrió detrás de esa puerta? Mientras tanto, Tony cortó con unas tijeras en miniatura la punta del puro y se lo llevó a la boca. Sacó de su bolsillo una encendedora incrustada con diamantes y lo encendió. Estaba pensando en qué podría gastar una suma tan grande de dinero. Tony señaló los fajos de billetes. ¿Comprar un yate? No creo que mi esposa lo apruebe. Quizás una isla en algún lugar del Pacífico, con nativos incluidos. ¿Qué te parece la idea? Patrick reflexionaba con incomodidad. Esto no le gustaba nada. ¿Será posible que ese viejo tonto le haya abierto los ojos a Tony y se haya puesto de acuerdo con él para la victoria? ¿Pero cómo? Las cartas ya están repartidas. Sí, se pueden cambiar algunas una sola vez, pero eso no es suficiente. Tampoco puede haber un intercambio de cartas, porque están marcadas con el sello del club, imposible de falsificar. Entonces, ¿qué más podría estar pasando? Nada. Pero entonces, ¿por qué Tony tiene esa expresión como si ya hubiera ganado? Patrick cerró los ojos. Tranquilidad. Tanta adrenalina por cada partida. La sensación de placer que le daba era incomparable, pero cuántas células nerviosas se destruían a cambio. ¡Cálmate! Todo está bien. No es una trampa. Con estos oponentes todo saldrá como debe. Eres un jugador. Finalmente, después de unos 3 minutos, apareció Bud. En su rostro, la serenidad de un coronel experimentado, en sus ojos, un brillo codicioso y una sonrisa de victoria. ¿Dónde había quedado su nerviosismo de hace unos minutos, que casi se podía sentir en el aire? Bud tomó asiento y con una cortesía exagerada, ofreció coñac a sus compañeros. Tony, visiblemente pálido, rechazó la oferta. Patrick, sin prestarle atención, seguía pensando.
Miró a Tony. El atractivo jugador parecía dispuesto a darlo todo por saber qué le había dicho Chuck a Bot. «Decídete, Patty, decídete», resonó en su mente la voz de su padre. Siempre le repetía esa frase cada vez que Patrick debía tomar una decisión importante. ¿En qué universidad estudiar? ¿Qué trabajo elegir? ¿Dónde encontrar su propio camino? La puerta entreabierta al otro lado de la habitación parecía llamarlo. Lo atraía, como un meteorito llama la atención de los científicos de la NASA. Patrick observó el maletín de cuero de Tony y el bolso de Bud, como si pudiera adivinar cuánto dinero había desaparecido en los bolsillos de Chuck. Esto es una comedia, una completa comedia. ¿Chuck los ha engañado también? Seguro les dijo algo como: «Todo va bien, tienes mejores cartas que los demás. No te preocupes, ganarás, yo lo sé». Y podía imaginarse perfectamente la cara regordeta de Chuck, guiñándole un ojo a su interlocutor. «¿Y si no? ¿Y si no?» Patrick, Tony arqueó una ceja. Decídete, chico. Rió Booth jugueteando con sus cartas. Los dos estaban demasiado seguros de su victoria. En todas las partidas en las que Patrick había jugado, jamás había visto a alguien actuar con tanta arrogancia y seguridad. Siempre quedaba un resquicio de duda, de desconfianza, de incertidumbre sobre el resultado del juego. «No seas estúpido, actúa». Patrick se levantó lentamente de la mesa. Con paso tranquilo, se dirigió hacia la puerta entreabierta. Detrás de él, Bud y Tony susurraban algo. Pero Patrick no los escuchaba. Estaba completamente concentrado en planear su próximo movimiento y en tratar de predecir qué le esperaba en la habitación contigua. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta detrás de él, Patrick quedó atónito. En la pequeña habitación, con paredes agrietadas por el paso del tiempo, vio lo más increíble que jamás podría imaginar. En el centro, como si fuera una réplica exacta de la sala contigua, había una mesa de juego con 3 hombres sentados alrededor. El mismo, Bud y Tony. Patrick se quedó inmóvil, parpadeando de asombro. Alguien tosió suavemente a su izquierda. Con esfuerzo, apartó la mirada de los jugadores y se giró. Contra la pared opuesta, en un enorme sillón de cuero, con un puro en la mano, una sonrisa satisfecha y las piernas cruzadas, se encontraba Chuck. Una decisión sabia, muchacho, muy sabia. ¿Qué es esto?», preguntó Patrick, con la voz ronca por la conmoción. ¿Esto? Tu oportunidad de ganar. Rió Chuck. Al notar la confusión en el rostro del joven, sacó el puro de su boca y explicó. No sé quién creó esto ni con qué propósito. No sé cómo es posible, pero aquí sucede exactamente lo mismo que en la otra sala, solo que con un pequeño ajuste en el tiempo. Aquí fluye mucho más lento. Patrick guardó silencio. Observaba a los 3 jugadores sentados en la mesa. Tony tomó un trago de coñac y repitió su frase. está faroleando. No lo sé, Tony. Ese Chuck fue muy convincente. Respondió Booth. ¿Qué sabemos sobre él? Patrick permanecía inmóvil, aturdido. Era lo mismo que había sucedido en la otra sala, 20 minutos atrás, No pueden verte ni oírte. dijo Chuck. Puedes acercarte a cada uno de ellos y mirar sus cartas. Así que de ahí viene el conocimiento de Chuck. Esa es la famosa pista por la que exige dinero. Él es el verdadero tramposo. Pero hay un problema. Gana el que pague más. ¿Pero qué importa cuánto pagar si puedes acercarte y ver las cartas de los oponentes? Revisar la baraja y calcular todas las combinaciones posibles si alguno decide cambiar sus cartas. Ni siquiera es necesario pagar. Como si hubiera leído sus pensamientos, Chuck metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta y sacó un diminuto revólver de mujer.
El cañón negro del arma se apuntó directamente al rostro de Patrick. Es solo un seguro en caso de que intentes mirar las cartas sin pagar. Sonrió Chuck. Este revólver no hace ruido y dispara balas envenenadas. Si das un solo paso, tendré que probarlo contigo. Pero, ¿sabes? No tengo el menor deseo de hacerlo. Chuck extendió las manos con un gesto de falsa disculpa. Dime cuánto estás dispuesto a darme por mi ayuda, y yo decidiré qué ofrecerte a cambio. Sin trucos, sin trampas. Soy un hombre de palabra. El que paga más, se lleva todo. Patrick permanecía en silencio. De pie, con los hombros rectos, mirando directamente el revólver. En serio, Pat, sin juegos. Chuck comenzó a inquietarse por el brillo extraño en los ojos del joven. Las balas tienen veneno de efecto retardado. Continuó, queriendo aclarar la situación. Tendrás tiempo de terminar la partida, incluso de ganar. Podrás recoger tu dinero y volver a casa. Pero luego... Chuck no terminó la frase y fingió un sollozo exagerado, como si contuviera lágrimas. No hay antídoto. Los tres jugadores en la mesa seguían con la partida. En cualquier momento, Tony saldría en busca de una pista. ¿Cómo se verá eso? ¿Caminará directamente hacia la pared? Sin embargo, repito, no quiero que esto ocurra. Sonrió Chuck, con un aire conciliador. Así que dime, ¿cuánto estás dispuesto a ofrecerme? Preguntó, deleitándose con la incertidumbre en el rostro de Patrick. Patrick apartó la mirada del revólver y se centró en el rostro regordete de Chuck. Sus ojos brillaban con burla. Ni un centavo, dijo. Chuck se atragantó con el humo. Se golpeó el pecho con el puño y aclaró la garganta. ¿Qué has dicho? Soy un jugador, y voy a jugar hasta el final. Como quieras, muchacho, como quieras. Patrick se dio la vuelta y tomó el pomo de la puerta. Felicidades por tu derrota. Se burló Chuck con una carcajada. Patrick empujó la puerta y salió de la habitación. Aquí casi nada había cambiado. Solo los rostros de sus oponentes estaban más sonrojados, evidencia de la considerable cantidad de coñac que habían bebido. Oh, aquí viene Patrick. Sonrió Tony, extendiendo los brazos en un gesto de alegre bienvenida. Ya te estábamos esperando. Es hora de terminar la partida y marcharnos con un buen fajo de billetes en los bolsillos. Le guiñó un ojo a Bat y soltó una carcajada. Patrick sonrió con ironía. Por supuesto, estaban muriéndose de curiosidad por saber qué había hecho él en aquella habitación. Y, más importante aún, cómo actuaría ahora. Sin apurarse, se acercó a su silla y se dejó caer en ella con la misma expresión de entusiasmo en su rostro. Cambio solo una. Dijo Tony, dejando cuidadosamente una carta en el borde de la mesa y tomando una nueva del mazo. 2. Dijo Bud en tono seco, retirando sus cartas y tomando otras de la baraja. ¿Todo es tan predecible?, pensó Patrick con ironía. Tony probablemente tenía mejores cartas que él y Bud. Incluso después de cambiar 2 cartas, seguramente había revisado toda la baraja y le había dejado a Chuck una suma considerable. Aunque, al fin y al cabo, ¿para qué especular? De todos modos, él no pensaba jugar con sus reglas. El segundero del reloj en la pared continuaba su lento recorrido en círculos. Los 3 jugadores permanecían en tensión, intercambiando miradas significativas, tratando de ocultar su creciente inquietud. Sobre la mesa había una suma de dinero inmensa, que cada uno de ellos ya había imaginado en su bolsillo. Patrick, ¿qué dices? ¿Te quedas con tus cartas o haces un cambio? Preguntó Tony, con aparente despreocupación y cortesía. Gracias, me quedo con las mías, Maravilloso. exclamó Bat, delatándose por completo. Así que ya lo sabe todo. Lo que significa que él también le pagó a Chuck una cantidad no menor que la de Tony. Patrick negó con la cabeza.
Revelamos las cartas, caballeros. Suspiró Tony. Como quieras. Asintió Bud con facilidad. Patrick fue el primero en colocar sus cartas sobre la mesa. 20. Nada mal, chico. Silbó Tony con una sonrisa desagradable. Nada mal. Por dentro, sin embargo, estaba eufórico. Lo siento, caballeros, pero han perdido. 21. Bud golpeó la mesa con sus cartas. ¿Cómo nos derroté, Empezó a moverse inquieto en su silla, frotándose las manos y mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Patrick volvió a sacudir la cabeza, pero no dijo nada. Mientras tanto, Bud ya estaba abriendo su bolso, listo para empacar su supuesto premio. No te apresures, querido. Ironizó Tony. No te apresures a irte de este mundo, si aún no has terminado tus asuntos aquí. Con calma, revelando una carta tras otra, colocó su combinación sobre la mesa. La sonrisa de Bud se desvaneció en un instante. Era como si le hubieran dejado caer un saco de ladrillos encima. Sobre la mesa yacía la combinación más rara en toda la historia del juego. Full House, una combinación de reina, rey y as de corazones. Una jugada que destrozaba por completo el 21. Tú, tramposo. Rugió Bud saltando de su silla. Nadie nunca podrá engañarme. Vas a pagar por esto. Con un movimiento rápido como un relámpago, sacó de su bolsillo una pluma estilográfica y la apuntó hacia Tony. Patrick solo necesitó un segundo para entender lo que era. Se escuchó un disparo. Tony soltó un grito ahogado, palideció de terror y se lanzó al suelo. Pero un instante antes, con la misma velocidad y precisión, Patrick había desviado la exótica arma de Bud. En la escalera se oyeron pasos apresurados, y Mike irrumpió en la habitación. A pesar de su enorme tamaño, el gigante de 2 metros se movía con sorprendente rapidez. Le bastó una fracción de segundo para evaluar la situación. De inmediato, su brazo musculoso atrapó a Bud y lo sacudió con fuerza, haciendo que pareciera un gato asustado atrapado por el cuello. Nunca volverás a jugar. Me aseguraré de ello. La alianza de jugadores no perdona este tipo de actos. Vas a arrepentirte de esto el resto de tu vida. Mike frunció el ceño en una mueca aterradora y arrastró a Bud fuera de la habitación, sin olvidar llevarse su bolsa. ¿Está usted bien? Patrick se inclinó hacia Tony, que seguía encogido en el suelo, completamente aterrorizado. Sí, gracias. Murmuró Tony mientras lentamente intentaba ponerse de pie, apoyándose en la mesa. ¡Una gran partida!, sonrió Patrick tratando de aliviar el miedo en su antiguo oponente. Gracias. Usted también se mantuvo firme. Tony finalmente se puso de pie, se palpó los bolsillos, sacó un pañuelo y se secó la frente. Luego se dejó caer en una silla, se colocó un puro en los dientes y suspiró pesadamente. No sé cómo agradecerle. Dijo tras una pausa. Me ha salvado la vida. Vamos, no exagere. No necesito nada a cambio. Solo asegúrese de que su vida, de aquí en adelante, sea digna de ser vivida. Respondió Patrick. Tony asintió repetidamente. Su mirada cayó sobre los fajos de billetes de $100 que aún yacían en la mesa. $660,000. Se inclinó hacia adelante y contó 100,000. Luego los deslizó hacia Patrick. Es lo mínimo que puedo hacer por usted. El joven no discutió. Simplemente dio las gracias y guardó cuidadosamente los billetes en su cinturón de dinero. Permanecieron en la sofocante habitación durante otros 30 minutos, conversando. La mayor parte del tiempo hablaba Tony, disfrutando del sabor de su puro cubano y compartiendo sus planes para el dinero ganado. Patrick no lo interrumpía. Sabía que un hombre que había estado a punto de cruzar la línea entre la vida y la muerte necesitaba, más que nada, un interlocutor. Cuando el impacto finalmente disminuyó, Tony recordó que tenía asuntos urgentes que atender. Rápidamente recogió sus cosas, empacó su dinero en el maletín
y, tras desearle lo mejor a Patrick, se marchó. En la pequeña habitación, impregnada del olor a tabaco, Patrick se quedó solo. Patrick estaba de pie frente al enorme ventanal de espejo que ocupaba la pared del fondo de su espaciosa oficina, observando la ciudad. Desde el piso 33, la enorme metrópoli parecía diminuta, como un juguete, con sus pequeñas calles y los ríos de autos y peatones que fluían por ellas. El mundo no había cambiado en absoluto. Seguía viviendo según las reglas de otros y obedeciendo a los más fuertes. Absorbía lo mejor, basándose en la experiencia de generaciones anteriores, pero, aún así, no dejaba de ser solo un niño grande. El mundo había logrado distinguir el bien del mal, pero no había sido capaz de darle a la gente el derecho de elegir a qué lado pertenecer. Él mismo creaba tanto a los buenos como a los malos. Patrick miró hacia atrás. Sobre la ancha mesa de roble, ubicada junto a la ventana, un pequeño globo terráqueo giraba lentamente. El planeta Tierra, el quinto planeta donde él llevaba a cabo su juego. Un mundo donde la avaricia y la búsqueda de riqueza sin esfuerzo todavía florecían. Un mundo donde la codicia superaba a la razón, y por eso mismo no formaba parte de la Alianza Espacial. Se encontraba en una zona aislada de otras razas, una zona de alto riesgo. Lo cual, por supuesto, a Patrick no le molestaba en absoluto. Recordó su primera llegada a la Tierra. Por un golpe de suerte durante un salto hiperespacial, había ingresado una coordenada incorrecta en la nave. Sin embargo, con el tiempo, descubrió que el error había valido la pena. Solo le tomó 3 días estudiar el planeta, sus reglas y establecer su pequeño negocio. Encontrar un lugar adecuado y construir en él una sala de distorsión temporal, una tecnología que los terrícolas aún desconocían. Escoger a su cómplice no fue difícil. Chuck, un hombre experto en juegos de cartas, que además actuaba con honestidad. La prueba de hoy había sido una gran confirmación de ello. Por supuesto, Chuck jamás había visto su verdadero rostro. ¿Rostro? Patrick suspiró. ¿Cuántas apariencias había cambiado en todos estos años de juego? Desde jóvenes delgados e inseguros hasta empresarios corpulentos con mayonesa en lugar de cerebro. ¿Cuántas identidades había tenido que construir hasta el más mínimo detalle para que nadie sospechara nada? Incontables. El alienígena se apartó de la ventana y se dejó caer en un profundo sillón de cuero. Llenó un vaso de cristal con agua y bebió un sorbo del refrescante líquido. Sobre la mesa, frente a él, yacían sus ganancias del día. Ni más ni menos que $800.000. Tony se había desprendido de 400.000. Por eso había ganado. Patrick sonrió. Los humanos eran graciosos. Entregarle a un desconocido más de la mitad del dinero apostado solo por una pista. ¡Absurdo! Aunque precisamente sobre ese absurdo estaba construido su negocio. Terminó su agua y giró pensativamente el vaso entre sus manos. Todo el mundo busca la riqueza y cada uno tiene sus propios métodos para alcanzarla. A veces no del todo legales, incluso peligrosos. Pero, ¿qué se puede hacer? Si quieres gobernar el mundo, tienes que darle algo a cambio. Después de todo en la vida obedece las reglas del juego. Kiev. El 27 de abril de 2006.